Continuamos con nuestra programación habitual por Clásica Areco, FM 94.1, una frecuencia dedicada a la difusión de la música clásica. ¿Qué tal, amigos de Clásica Areco? Ante todo, buenas tardes y comentarles que próximamente en La Comedia tendremos la oportunidad de disfrutar, de apreciar una obra teatral de nada más ni nada menos que de un actor, de un director, de un intérprete, de un intelectual, un pedagogo, ¿qué más? También de un arequero, ¿no? Estamos hablando nada más ni nada menos que del maestro Daniel Lambertini, a quien les damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Nico. Bueno, muy feliz, muy bien, excelente. Es un momento soñado. La vida te sorprende realmente, ¿no? Cuando nos atrevamos a vivir lo sobrenatural o en un estado de ensoñación, entre la realidad, lo que soñamos, lo que percibimos, vivir con ese estado mágico, no nos horrorizaríamos, no diríamos, uy, esto está bien o está mal, sino que es, y es maravilloso entregarse a eso que te toca, a lo que me toca hoy. Como vos bien decías, yo soy oriundo de San Antonio de Areco, hice el jardín de infantes aquí, o sea, tengo un legado espiritual muy fuerte en Areco, es decir, por mis abuelos, por mi tío Dionisio Lambertini, que fue un maestro en nuestro amado pueblo, mi padre, que también hizo muchas cosas aquí en Areco por el deporte, bueno, pero más allá de esto, justamente lo que uno siente para siempre en la vida, ¿no? Nunca me desvinculé de San Antonio de Areco. Es más, en el año 87, yo ya avanzado en mi carrera teatral, vine a hacer un laboratorio teatral, me alquilé una casa, me acuerdo, mi tío era secretario de Cultura en la época el intendente era Teodoro Domínguez, me acuerdo que yo me iba a entrenar al río, y venían actores de Buenos Aires y bueno, después con esas experiencias y resultados fuimos a presentar nuestros espectáculos que surgieron desde aquí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en lo familiar, por supuesto, nunca me separé de venir a ver a mis abuelos, siempre sentí Areco en mi corazón y a la vez artísticamente tampoco dejé de desvincularme porque tuvo su momento de trabajo también. Hice un espectáculo, me acuerdo, para el Día del Niño en la Plaza Central, en la Plaza Arellano, ahí donde está el monumento a Vieite, me acuerdo. Hicimos un espectáculo teatral. ¿Más o menos en qué año recordás? Eso fue en el 88. Fue increíble, porque hice un espectáculo callejero. Yo ya venía de estudiar con el Odin Theater de Dinamarca. O sea, yo hice antropología teatral, hice el primer encuentro de teatro antropológico, donde tuve la suerte de conocer al Odin Theater de Eugenio Barba, uno de los grandes maestros que estudió con Grotowski, bueno, el teatro Potlach y Tascabile de Italia, y aprendí muchísimo sobre el teatro callejero. Entonces ahí es donde dije, bueno, me tengo que ir a un lugar donde yo pueda entrenar con mayor intensidad, o sea, ejercicios semiacrobáticos, la voz, trabajar la voz del cuerpo, y bueno, y el teatro callejero no es una murga, no es, o sea, el teatro callejero tiene una estructura dramática. Pero tiene que ser un espacio abierto, por lo tanto hay que ampliar los recursos expresivos, claro. O sea, la voz, por ejemplo, como te decía, o el movimiento corporal. Bueno, surgió el Día del Niño, yo estaba haciendo ya un taller de teatro que me había invitado mi tío Dionisio como secretario de Cultura, y me dice, bueno, da lo que sabés, queremos aprovecharte en el buen sentido de la palabra. Me acuerdo que tuve unas alumnas, como por ejemplo Esperanza Lennon, que ahora vuelvo y me encuentro que es una chica ya, bueno, que me agradeció por aquellos momentos, es decir, que hemos dejado algo bueno de esa experiencia, donde hicimos un espectáculo. Y bueno, y la estructura dramática era arrancar de las 4 puntas de la plaza y algo más, y terminar en una especie de escenario que pude montar ahí alrededor del monumento a Vieite. Sí, ahora, qué curioso, Daniel, que más allá de
todo lo que vos has desarrollado en tu carrera, tanto en el ámbito nacional como internacionalmente, porque Sí. ya hablaremos de lo que has hecho afuera, nunca dejaste de mencionar a Areco como tu pueblo. Siempre te has referido a Areco como mi pueblo, o sea que más allá de esa distancia por ahí de carácter físico, nunca dejaste de tener esa sensación de que Areco es tu lugar de En el origen mundo, y absolutamente. que, bueno, y que ahora estás de vuelta. ¿Por qué volver a Areco después de toda esa carrera? Bueno, vamos a remitirnos a nuestro poeta con mayúscula, emblemático. Ricardo Ugalde dice que somos hijos de la tierra y hermanos del viento. Uh-huh. Él anduvo también por Francia. El artista hace su camino, ¿no? Su travesía. Yo viví incluso en Madrid 3 años. Uh-huh. Nunca me alejé de Areco y no me sorprende. O sea, tengo que darle este reconocimiento de nacimiento artístico a la ciudad de Mar del Plata, donde egresé de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Después de ahí empieza las necesidades de expansión como actor y me voy a trabajar con el Odin Teatro, a España, etcétera. Pero que yo haya desembocado hoy en mi pueblo, que el viento me haya traído aquí, es decir, que la vida, el viento es la vida, es Dios mismo, si se quiere, o la energía, aquel nombre que queramos ponerle según nuestras creencias, va, digamos, llevándonos a una lógica que a veces no alcanzamos a nivel racional, pero que la tienen, esa lógica, esa coherencia. Entonces, hoy que haya venido yo en esa etapa de mi vida, con todo mi bagaje, esto que te decía al principio de vivir lo sobrenatural, ¿no? Y encontrarme con el espacio de la comedia y con interés por la cultura, por desarrollar el arte y que me den esta posibilidad de presentar un espectáculo que hace 18 años que creé, de Antonín Artaud, que este año se cumplen los 70 años de su muerte. En realidad, fíjate que es un bagaje de cosas que yo solo no las puedo armar. Las arma el viento, las une la energía universal, una lógica que que uno siente en su corazón, por lo tanto estoy en el lugar que tengo que estar. Y agradezco porque en realidad es como que siento una totalidad. Es decir, no, cuando yo estuve en Madrid cumplí una etapa y dijeron, ¿por qué te vas? Bueno, porque cumplí una etapa, no es mi lugar. Claro. En Mar del Plata también acabo de cerrar mi ciclo de 15 años en mi teatro estudio. Bueno, ¿y por qué? Porque uno debe terminar ciclos y entregarse a los nuevos ciclos. Es así la vida, creo yo, ¿no es cierto? Pero sobre todo la vida del artista. O sea, uno termina obras y, bueno, empieza a abrirse camino hacia un nuevo desafío. Claro, y qué interesante también que siempre la intención fue comunicar ese amor por el arte, ¿no? Porque me decías que viniste a Areco y tuviste tu espacio para comunicarlo. De hecho, en Mar del Plata, donde estuviste también tantos años, tuviste tu estudio con infinidad de alumnos. Sin embargo, hoy volvés a Areco y también seguís comunicando y trabajando y formando alumnos y demás. Sí, esto seguimos con la lógica que venimos, que uno en su nivel humano empieza a comprender que hay algo sobrenatural y cuando nos acostumbremos a eso no nos vamos a extrañar y vamos a aprovechar esa energía en movimiento, ¿no? Que tiene una coherencia. Yo, esto que vos decís, tengo cada lugar que voy, tengo la oportunidad de comunicar. En realidad cada lugar que fui y que sigo yendo, es mi misión comunicar. Esto es lo que uno viene sintiendo como artista y es maravilloso. Y ahí es cuando decimos que agradecidos que estamos a la carrera, ¿no es cierto? Porque sentimos que realmente estamos en lo que tenemos que hacer, lo que queremos comunicar. Y bueno, ahí por supuesto nos surge una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Responder significa responsabilidad, responder con toda nuestra capacidad, con toda nuestra experiencia y poner en acción, en el lugar, con la gente, por supuesto para la gente. Por ejemplo, la misión ahora es que la gente siempre haga teatro, disfrute del arte. El arte es una actividad 100% humana y divina, si vamos al humano y esto que te decía, nuestra parte divina, nuestra parte sobrenatural, que
que está a nivel de intuición, percepción, a nivel de impulsos muy fuertes, creativos, el arte es como esa herramienta que nos permite canalizar toda esa necesidad. Entonces, yo vengo siempre como instrumento a ponerme al servicio de esa acción. Y bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no es casual que yo tenga la posibilidad de presentar mi espectáculo unipersonal, pero eso es como comienzo. En realidad ya, presentamos una película que acabo de terminar como un coprotagonista a nivel nacional, El peso de la ley con Fernán Mirás, Grandinetti, etcétera. Es decir, bueno, porque como actor trabajo en los distintos formatos, teatro, televisión o cine, claro. Pero la docencia para mí es fundamental. O sea, la docencia me formó y sigo formándome y doy lo que sé para que se formen, sobre todo para que, como te decía, la gente haga teatro, llegue al teatro, llegue a su dimensión creativa. Entonces estoy con toda la intención de abrir espacios, como vos bien decías, pedagógicos, ¿no es cierto? Claro. Acá en Areco. Estás formulando también un espacio en lo que es el Círculo Cultural Mariano Moreno, ¿es así? Sí, bueno, fíjate que lo empiezo el martes próximo, teatro para adultos, que todavía está abierta la inscripción, porque eso justamente martes 8 de mayo. Martes 8 de marzo comenzamos a las 17 horas, 2 horas de trabajo, o sea que va a ser todos los martes, de 17 a 19, y vamos a hacer teatro todo el año, un taller de teatro. Conmovido, porque estoy convencido de que realmente podemos disfrutar de este arte maravilloso, ancestral. Yo vengo a poner al servicio mi conocimiento, como te decía, y a la vez siento como un legado. Es el Círculo Mariano Moreno, tengo un amor muy profundo porque uno de los cofundadores fue quien hablamos, y ya lo mencionamos, mi tío Dionisio Lambertini, por supuesto, y bueno, y yo siempre lo hablaba con él, él amaba la educación. Yo le decía, cuando venía a Areco, charlábamos sobre las dificultades que tenía mi carrera, y me dice, bueno, pero es tu misión, tu obligación, es tu responsabilidad. Para eso tenés las condiciones que tenés que trabajar. Entonces, porque hablábamos, él, su amor por la educación, dice que tiene que conectar con la cultura. Es decir, y es un todo. Entonces tu misión, siento como un legado, ¿entendés? O sea, él dio todo por la educación y yo vengo dando todo por la cultura, que es la educación del espíritu, si se quiere, a niveles más profundos, más elevados, sin separarnos de nada, sino simplemente de la educación, como vamos a otros niveles de conciencia que el arte justamente nos puede llevar. Entonces ahí está mi trabajo, que se une a la acción que viene desarrollando esta capital de la tradición nacional, es decir, que en todos los aspectos, es decir, ¿por qué? ¿Qué es esto de la cultura y qué es esto de la tradición? ¿No? Son los valores espirituales, los valores, y cuando hablo de espíritu también hablo de toda nuestra vida interior, de nuestros sentimientos. Entonces el arte nos da ese espacio, y yo vengo a hacer ni más ni menos que eso, y lo cual me da una felicidad absolutamente enorme. Te imaginas que yo no fuerzo los lugares, si me toca Madrid, allá voy, pero si me toca San Antonio de Areco, como me ha tocado, te imaginás. La comedia, lo que te puedo decir que ha superado mis sueños conscientes. Por eso te digo que es maravilloso lo que te puede revelar la vida si uno se entrega. Es más, hace un año atrás estaba viviendo muy cerca del Obelisco, estuve los 2 últimos años en Capital Federal, por el tema del cine, la televisión, etcétera. Pero bueno, mi madre decide también volver a vivir a Areco, lo cual todos celebramos en el entorno familiar, y yo empiezo a visitarla y me empiezan a pasar estas cosas y empiezo a abrirme. Claro. Justamente cuando dicen, no, pero Buenos Aires o tal lugar, uno tiene que estar perceptivo a las señales de la vida y del camino. Entonces ahí es donde empieza a fluir y lo tuyo empieza a fluir mejor, ¿no es cierto? Porque si no, quizás se pierde la energía de uno. Acá se está ganando en ese aspecto, ¿no es cierto? Entonces es el escenario perfecto para que en este momento se exprese mi carrera. Les contamos a nuestros oyentes que con quien estamos hablando es con el maestro Daniel Lambertini, con motivo de la presentación de su unipersonal Entre el cielo y el infierno, próximamente en La Comedia, el sábado 19 de mayo a las 20. Tengo acá, Daniel, tu libro que me acabas de obsequiar y que también gratamente me has
dedicado, titulado La senda creativa, reflexiones y experiencias de un actor. Me dijiste que lo escribiste allá por el año 2006, en donde encuentro una cita que me parece muy interesante y que creo de alguna manera resume tu pensamiento, que dice algo así como: el teatro es, en rigor, el origen de la creación. Bueno, esa frase es de Antonín Artaud, nuestro convocado célebre poeta que a quien vamos... estaríamos homenajeando. Exactamente, 19 de mayo. Justamente, bueno, pero yo tengo mucha empatía con los manifiestos de Artaud. Espiritualmente me influye, comparto ya, parafraseando a Artaud, lo hago propio. Esto, ¿no? El teatro en rigor es el origen de la creación. ¿Acaso no entramos en la vida en una especie de danza ritmada entre la poesía y el teatro? El teatro es un parto de lo invisible para una concreción de la realidad, Antonín Artaud. Es decir, y es eso, es decir, como que nacemos en una danza poética. Y ahí es donde vamos al arte antiguo, la danza, el canto. Sí, obviamente se desprenden de la tragedia. Exactamente. Y el nacimiento mismo es una danza. El nacimiento mismo es el sonido, la danza, la voz, el grito, el llanto, la plenitud. Es una expresión poética, si se quiere. Entonces, el arte antiguo o la tragedia, sí, muy bien, como vos decís, no se separa de eso. Empezamos a separar como ya después cuando el hombre, bueno, pasamos por distintas etapas, por supuesto, pero después el Renacimiento, y ya entrando mucho más avanzado en el siglo XX, occidentalmente, nuestra cultura occidental ya va más a un desarrollo racional sobre la vida, si se quiere, ¿no es cierto? Bueno, el arte antiguo no se separa de lo poético, digamos, del hecho poético, como una totalidad, ¿no? Incluso, bueno, esto es lo que... Una de las grandes observaciones de Nietzsche, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta armonía entre lo dionisíaco y lo apolíneo, o sea, los dos dioses antiguos, Dionisio y Apolo, Dionisos y Apolo, es decir, en realidad entre la emoción y la razón, esta armonía que tiene que haber entre el sentir y el pensar, claro. Que los antiguos no lo separaban, conjugaban eso, incluso a través del cuerpo, de ahí aparece la tragedia griega, es decir, en esa catarsis que bien señalaba Aristóteles, a través del actor, el actor que es en cuerpo, alma, es esa catarsis. Claro. Y ahí está lo maravilloso. Creo que hoy el teatro de vanguardia, o lo que plantea Artaud justamente, el teatro es un parto de lo invisible, el teatro es un parto, el teatro es una acción poética que nace del espíritu, es esa catarsis que nos lleva a una purificación, si se quiere, o que nos da la posibilidad de vernos, ¿no es cierto? Y en el segundo paso de la catarsis, que sería el etos, el llamado a nuestra totalidad, el llamado a nuestra evolución. Entonces, Aristóteles, ellos sabiamente decían que el teatro, bueno, era su religión, ¿no? O sea, cada día se hacía teatro porque se producía esta catarsis para un estado de conciencia superior. Claro. Esto es lo que retoma Artaud del mundo antiguo, que tanto le costó sobrellevar en un mundo racionalista como el siglo XX. Muchas personas a quienes van a asistir nos preguntaban, bueno, ¿por qué Artaud? Bueno, porque son personajes símbolos, que nos siguen planteando desde su herida y desde su búsqueda una respuesta propia hoy. Es decir, han abierto preguntas fundamentales, ¿no es cierto? O sea, sobre todo en su crisis con respecto a una sociedad que se va alejando, como decimos, de su esencia, ¿no es cierto? De su energía vital. Y como decíamos, en el siglo XX empieza a aparecer un realismo extremo, es decir, una confrontación de mundos de izquierda a derecha, y que Artaud empezaba a anunciar como un comienzo de un fascismo latente que después se desencadenó a mediados del siglo con el Holocausto y la ocupación nazi, a lo cual él ya, como muchos intelectuales, muchos artistas, pasaron a ser mártires perseguidos, justamente porque ya el arte tenía que militar hacia la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no?
digamos, ahí empiezan a dividirse las aguas. Estaba en movimiento el surrealismo, lo cual era realmente una vanguardia muy interesante porque planteaba justamente la evolución de de la importancia del inconsciente, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando después de la Revolución Rusa y las cosas en Europa, la tendencia va hacia el racionalismo, el surrealismo mismo empieza, o el artista mismo empieza a tener crisis y decir, ¿qué es el arte, no? ¿Y para qué el arte? Y el arte tiene que estar al servicio de una causa militante, política, social. Ahí Artaud dice que no, porque en realidad el gran cambio para el hombre no era social, sino que era espiritual. Y que de ahí devenía justamente su armonía, entonces íbamos a tener un mundo, digamos, en mejores condiciones. Pero lo que estaba anunciando que la solución no era el cambio directamente político, porque iba a haber una lucha de poderes, eso es lo que estaba anunciando, y que el hombre realmente tenía que estar atento a que se iba separando de su esencia. O sea, como todo místico, ya ahí es donde empieza a estudiar las religiones, se convierte al cristianismo, después empieza su viaje místico, pero cuando es suspendido del surrealismo. Él sufrió mucho, él fue separado del movimiento surrealista, que fue uno de los creadores junto con André Breton, y entonces ahí definitivamente se tiene que ir de Europa, y ahí es donde empieza su viaje místico con realmente cruzar, saltar las aguas y llegar a nuestras tierras más cerca, es decir, va a México concretamente, y tiene su primera experiencia con nuestra cultura, es decir, los tarahumaras, la cultura mexicana, precolombina, por supuesto, de nuestros pueblos. Sí, que claramente vemos reflejado en sus garabatos. Exactamente, nuestros pueblos originarios, donde él descubre, dice, el pueblo originario, el estado del aborigen, es un estado poético natural que el europeo perdió. Claro. Y esto es lo que quiere comunicar, pero es absolutamente combatido, ¿no? Porque el mundo no solo va hacia el racionalismo extremo hasta terminar el fascismo en Europa, sino que en Latinoamérica también. Esto sucede, ¿no es cierto? La línea del fascismo, digamos, de la derecha extrema, que absolutamente empieza a someter a los pueblos y a las culturas. Y entonces ahí es donde Artaud queda pataleando, digamos. Termina, te hago un poquito la travesía para que vayamos entendiendo así sintéticamente, ya que enganché esto. Da conferencias en México avisando esto, es decir, si bien había mucho interés por lo que decía de los indios tarahumaras, también en México había intereses creados. O sea, de hecho había mucho exiliado, pero los poderes también cruzaban las fronteras y había fascismo, manipulación o dictaduras, ¿no es cierto? Entonces, Antonin Artaud termina su ciclo en México y por su interés y querer evolucionar aún más en ya un camino místico que no se detiene, se va a Irlanda a estudiar a los mitos celtas, ¿no es cierto? Después de haber tenido una fuerte inclinación también hacia el cristianismo. Pero bueno, en Irlanda, estudiando a los celtas, los cristianos ortodoxos lo declaran un místico revolucionario. Y ahí es donde empiezan a perseguirlo aún más hasta colocarle la camisa de fuerza en un viaje que hizo de Irlanda a Francia, que lo atacaron, él se defendió, le ponen una camisa de fuerza y ahí empieza el encierro en Francia de Antonin Artaud, que duró 9 años, y empiezan los electroshock para calmarle su impulso vital, en definitiva. Claro. Que no lo pueden matar en 9 años, es más, de ahí sigue escribiendo escribe muchísimos libros, que es lo que conocemos, y bueno, después de los 9 años de encierro sigue escribiendo libros, una vez que fue liberado por una subasta que hicieron intelectuales como Picasso o Miró. Pero bueno, está la ocupación nazi en Francia en ese periodo, entonces las cosas se pusieron muy difícil para una expresión genuina de lo humano y de lo poético. Y ante estas dicotomías históricas, ¿no?, que son externas, también encontramos ciertas controversias en la persona en sí. De hecho, leyendo algunas líneas de tu libro, veo que, claro, se lo ha calificado como genio o como loco. Va más allá del genio y del loco. Es decir, bueno, ¿y cuál es el estado? Bueno, un estado de santidad, un estado de pureza, que no cualquiera alcanza. Tenés que
quemarte en tu propio fuego y hacer señales de vida. Tomando una imagen de él también, ¿no? O que hoy vemos de Artaud. Fue un salto a la santidad, un salto a la pureza. Decía, no soy un loco, en todo caso soy un fanático de mis ideas, pero en realidad lo que uno descubre en definitiva es que es un amor infinito hacia la verdadera poesía, la poesía como una fuente de creación y de vitalidad para el ser humano. Dice, no es el hombre sino el mundo el que se ha vuelto anormal, de intencionada deshonestidad y de hipocresía insigne, de miserable desprecio por todo lo que acredita alguna grandeza, de insistencia en un orden enteramente basado en una primitiva injusticia. En suma, esto va mal porque la conciencia enferma tiene el máximo interés de no salir de la enfermedad. Es decir, él tenía perfecta convicción y creencia que el ser humano tenía una conciencia sobrenatural, tenía una conciencia divina que las religiones y los poderes políticos aplastaban. Eso le costó la vida, el encierro. Entonces, la genialidad, bueno, y ahí me voy a tomar algo que también me quedó de Mozart cuando decían qué genio. Mozart dice, no, bueno, el único genio es el amor. Entonces, para mí la palabra genio o la palabra loco, o sea, que se fue más allá de lo racional, que salió de lo convencional, salió de un espíritu burgués o tradicional, limitante para el hombre, dio el salto hacia un estado amoroso, ¿no? Profundo, hacia un estado poético, como él decía, de los mundos antiguos, o un estado de santidad. Y porque el tema de la santidad lo tenemos muy asociado a nuestra cultura judeocristiana, digamos, yo digo, un salto a la pureza, un salto a la iluminación, si se quiere. Y lo fue y lo es, su luz está irradiando y cada vez más fuerte. Sus libros son hiperlúcidos, o sea, su literatura es maravillosa. Lo que pasa es que no lo conocemos, porque tampoco pensamos que está muy lejos de nosotros. Insisto en esto de cuando yo digo, cuando me gusta interpretar a Shakespeare. No, pero Shakespeare no lo leí, o no sabemos, o solamente tocamos de oído. Digo, bueno, es el momento de hacer. Shakespeare escribió para el pueblo en el sentido amplio de la palabra, es decir, para el hombre, para la humanidad, para, digamos, alimentar esa parte, como decimos, divina, o esa dimensión poética que siempre la humanidad tiene, pero que pierde cuando se pierde en lo exterior. Hacer en lo exterior, de todo interior, un gesto, también por esto dan el salto estos grandes poetas, tanto los clásicos como los contemporáneos, ¿no es cierto? Entonces, tienen algo que traernos de sus profundidades o de sus saltos hacia la espiritualidad, para que nos sirva, es decir, en el buen sentido, no para un servilismo, sino para realmente sirva a nuestro espíritu, a nuestra capacidad, para encontrar nuestra propia potencialidad y de la potencia pasar al acto, como decía Aristóteles. Entonces, es algo que es una energía aquí y ahora, palpable, y que todos tenemos la posibilidad como una fuente, como un manantial del cual podemos beber. Entonces, hacer Artaud para mí el 19 de mayo en la comedia, lo cual me tiene muy feliz, porque sé que voy a entrar, que eso es la actuación, entrar en esa dimensión espiritual, para que los que asistamos a esa ceremonia que es el teatro, podamos beber, podamos nutrirnos y podamos potenciarnos. Esa es la función del arte y del artista para mí, ¿no es cierto? Ahondando más aún en el espectáculo, en el unipersonal en sí, es justamente en estos años de encierro de Artaud en los que se centra la trama de lo que vamos a ver este sábado 19 de mayo. Es toda la travesía de Artaud. Antes del encierro, durante el encierro y después. Artaud empieza muy fuerte como intelectual con el surrealismo. Ahí empiezan sus manifiestos. El manifiesto del teatro y su doble, que es el día de hoy que los artistas de teatro lo tenemos como materia de estudio, por supuesto, ¿no? Porque de ahí se han derivado muchas técnicas, incluso teatrales. Hoy que hablamos del teatro más físico, más corporal, viene lo de Artaud. Un teatro que tiene que ser una totalidad con la palabra, viene de Artaud. Él empezó con esto en los años 20, con los surrealistas, cuando decían, bueno,
el subconsciente o el inconsciente o el potencial del hombre, que algo de referencia ya hicimos. Después viene la cuestión política, las revoluciones sociales. Entonces ahí es donde empieza él a hacer un apartado hacia el misticismo más profundo, y todo esto se va narrando en mi espectáculo. Es decir, tengo un regalo de un gran locutor nacional que cuando vio el espectáculo decidió a dar su voz si yo iba a Buenos Aires, y así fue. Tuve la oportunidad de presentarlo en el 2002 en Buenos Aires, en la sala de un gran actor, Lorenzo Quinteros. Y bueno, Lalo Mir, el locutor de Radio Nacional, que seguramente todos conocen, me llevó a ese estudio y me grabó las voces que van a ir en off en este espectáculo, que van como llevando la parte cronológica mientras vamos viendo a través de mi interpretación a Artaud mismo. Entonces, pero vamos haciendo toda la travesía de su obra. Fíjate que sus obras completas en francés, traducidas, son más o menos más de 30 libros a la habla castellana. Yo, por supuesto, los estudié todos, y de esos más de 30 libros, puntualmente, y los tengo señalados, si hacemos un estudio del armado de la dramaturgia que yo hice, puntualmente hay 25 libros en esta obra. De esos 25 libros yo fui extractando fragmentos esenciales, fundamentales, que justamente responden a esta inquietud que vos preguntás, que a las distintas etapas de su travesía. Es decir, distintas etapas, ¿qué significa? La evolución que él va teniendo a través de sus inquietudes por el arte, por la vida y por el espíritu, ¿no es cierto? Claro. Entonces está todo esto en la obra, y yo lo fui justamente simbolizando en una acción dramática, tomando fragmentos de los distintos libros que él fue escribiendo. Entonces hay libros de su primera etapa, del surrealismo puro, están las cartas de Rhodes, que son 3 manuales, que fue sus 9 años de encierro, escribió cartas para ser publicadas. Hay 3 tomos, eso, fíjate cómo escribía. Es más, desde el manicomio ya se compraban los derechos, él reclamaba, porque el manicomio ganaba dinero con sus escritos que se traducían a distintas lenguas, y a él lo tenían encerrado. O sea, era consciente de su encierro, y los médicos psiquiatras, por eso ahí escribe una carta a los poderes, a los poderes de los asilos de alienados, ¿no? Claro. En contra, protestando, dice, ahí cuando dice, soy un fanático, en todo caso, de mis ideas, pero no un loco. Y los médicos psiquiatras decían que no estaba preparado para vivir en sociedad, y entonces le daban el electroshock para prepararlo. Fíjate qué crueldad, ¿no? Claro. Bueno, ahora que digo la palabra crueldad, hay una palabra, es una expresión muy importante en él, en el Teatro y su doble, que dice el teatro de la crueldad. ¿Qué es el teatro de la crueldad? Bueno, aparece esto, es decir, el teatro de la crueldad es ser cruel con la mentira, ser cruel con nuestras máscaras para llegar a este grado, a esta dimensión de pureza o poética. Para eso tenemos que rehacernos, rehacer el cuerpo. Rehacer el cuerpo es rehacer todos los eliminar sin piedad todos los condicionamientos sociales y culturales que tenemos. Entonces vamos a llegar otra vez a esta pureza. Lo que yo hago en este espectáculo es justamente no ilustrar la travesía y no hablar narrativamente, sino transitar los estados que él tuvo que transitar como hombre en la tierra para tolerar esto. Por lo tanto, vamos a ver un espectáculo fuerte, intenso. Hablanos, por favor, del título, Entre el cielo y el infierno. Esa es una composición mía, porque no existe una expresión directa de ningún libro, no hago, esto es una creación mía. ¿Sí? Para mí, él hizo esta gran travesía, esta gran digamos, aventura espiritual maravillosa que yo admiro y me conmueve. Justamente por eso soy muy agraciado al poder interpretar a Antonin Artaud y hacer este espectáculo, porque lo admirable es que él pasó del infierno al cielo, digamos, hizo este tránsito, o por lo menos define qué es, puede darnos unas señales claras, o una muestra clara de que, bueno, ahora podemos, ya que estamos con el tema de Sartre, justamente, el infierno es
justamente son nuestras propias miserias, dice él, ¿no? Y cómo lo divino o cómo nuestro estado más puro, más bello, es olvidado. Él hace esta acción mística justamente, pero tiene que transitar en el mundo con los ataques que tuvo desde el mundo racional, especulador, que ama el poder, tuvo que tolerar a su propio infierno, sobreponerse a sus propias miserias, digamos, o comodidades, y a la presión del mundo exterior o con el cual convive, para dar el salto y alcanzar, si se quiere, si es que podemos decir que se alcanzó, o la palabra por lo menos cielo está, y yo la sigo defendiendo. Yo creo que sí, él la alcanzó. Fíjate que cuando él sale después de 9 años de encierro, escribió Van Gogh, El suicidio de la sociedad, unos libros más luminosos que existen del siglo XX, ¿sí? Porque él decía, en los escritos más dramáticos está aquella alegría que podemos alcanzar, una alegría que yo perdí al perder mi libertad. Pero dice que en los escritos dramáticos o en los escritos más profundos, más intensos, hay una alegría infinita que es la de nuestra alma pura, pero se pierde cuando perdemos la libertad, por supuesto. Cuando él recupera la libertad, nos damos cuenta que él no perdió, con la columna vertebral quebrada, apenas podía caminar, él no perdió su vitalidad. Pues la alegría, ¿qué es? O sea, la palabra alegría por ahí tiene para nosotros una concepción limitada. Es decir, la alegría del alma es claramente una fuerza vital que no perdió. Es decir, una luz que es hasta el día de hoy que irradia, y sin fanatismo lo digo, ¿sí? Porque justamente no hace falta que yo defienda ni tenga que promulgar absolutamente nada, porque es un hecho. Es decir, hoy Artaud se habla en todo el mundo y se sigue estudiando en todas las academias, como Van Gogh, ¿viste? Claro. Que no vendió ningún cuadro, en el cual él se siente alma gemela. Es decir, ¿por qué? Porque Van Gogh también había descubierto en él su yo suprasensible, con lo cual los cuervos negros que él pinta en su cuadro se lo comieron. En su propia columna vertebral también, bueno, y se suicidó porque se sintió que molestaba Van Gogh cuando nace el hijo de Theo, su hermano, que lo bancaba, digamos, lo alimentaba. Porque Van Gogh no vendió cuadros, vivía en la pobreza total. Entonces él se suicida, por eso Van Gogh el suicidado de la sociedad, porque pensó que molestaba, y sin embargo, él tenía una luminosidad para transmitirnos que su mundo contemporáneo no lo concebía, no lo toleraba incluso, ¿no? No se tolera la belleza, ese es el problema, no estamos preparados para la belleza. Sigue siendo un desafío para nosotros si realmente podemos vivir en nuestra cotidianidad con la belleza, en un estado poético. Sigue siendo un desafío. Ellos lo que siguen transmitiéndonos hoy a través de su obra es que nosotros podemos tomar conciencia de eso. Claro. Tendremos que rehacernos, como dice Artaud, hacer un trabajo. Pero eso es lo maravilloso. Por eso digo que es absolutamente luminosa su obra hoy, y por la cual estoy dispuesto a expresar, ¿no? Justamente. Y maestro, finalizando y apartándonos un poco de la figura de Artaud y volviendo un poco a Lambertini. Uno cuando ve un espectáculo, ve un producto terminado, ¿no? Quizá no del todo, porque es un espectáculo que venís haciendo desde hace 18 años, sí. ¿No? Que seguramente ha ido mutando con el tiempo. Evoluciona, crece. ¿Cómo es tu preparación ante una figura tan compleja como es la de Artaud? Muy intensa. Alguien dijo, pero no es mucho decir que no, es toda la preparación psicofísica que debo tener durante el día, pero en realidad días antes. Por ejemplo, esta semana hice un ensayo, hace 18 años que lo hago, y cada vez que voy a hacerlo, los textos vibran de una forma enriquecida. No digo nueva porque se cambian los textos, ahí empiezan los problemas. No, el texto es el mismo, es decir, la vibración, cada vez que contemplamos, es como cuando leemos un libro.
por segunda o tercera o cuarta vez. Y es una obra artística, cada vez que la contemplamos tenemos una nueva experiencia en nuestra alma. Claro. Entonces, la preparación es encontrarme nuevamente con el texto, fundamentalmente el texto, la palabra de Artaud. Y entonces empieza a vibrar en mi alma y en mi cuerpo renovadamente. Pero para que vibre, yo como instrumento tengo que estar afinado. O sea, corporalmente tengo que estar muy bien, mi voz tiene que estar muy bien, mi mente tiene que estar muy bien. Entonces se van acercando los días y mi preparación es... siempre estoy como instrumento afinado, porque el actor para salir de escena tiene que estar muy bien psicofísicamente. Y eso uno, digamos, si uno hace cualquier actividad deportiva a niveles de, digamos, competencia, la preparación es constante. Uno como actor jamás dejé de prepararme y me sigo preparando. Yo hablo de entrenamiento actoral, yo me entreno todos los días, psicofísicamente. O sea, preparación emocional, intelectual, corporal y espiritual. Eso va todos los días. Eso ya, después uno hace un hábito. Todos los días hago mi trabajo psicofísico, ya sea el yoga o el tai chi o trabajos de expresión corporal que tengo ya, que me gusta realizar con mi propio lenguaje, que es muy estimulado por la música. Eso va todos los días. Todos los días tengo mi sesión de entrenamiento, digo yo. Todos los días es la lectura y todos los días es lo espiritual, o sea, y emocional. ¿Qué sería esto? Bueno, ¿cómo está uno, ¿no? Con respecto a la carrera, con respecto al mundo? ¿Qué es lo que tengo para decir? Y si es que no tengo para decir, ¿dónde estoy parado? ¿No? Ese es el trabajo espiritual. Entonces eso me lleva a renovarme de por qué yo hace 18 años sigo haciendo esto y por qué lo voy a hacer una vez más. Esa es la preparación. El día en sí, el 19, ya desde la noche anterior del viernes 18, mucha tranquilidad, un buen sueño, o sea, dormir bien descansado. Durante el día ya empieza el movimiento psicofísico por la mañana, preparo mi voz, preparo mi cuerpo, la alimentación es absolutamente liviana. Ya por la tarde, si la función, que es a las 20 horas, por cierto, a las 5 de la tarde seguramente hay una pasada de texto total, plena, y una vez que hice eso me voy al teatro, por lo menos 2 horas antes, porque tengo una fuerte caracterización con el personaje, maquillaje, vestuario, ambientarme en el espacio, prueba de luces. En realidad la prueba técnica se hizo el día anterior, de luces y sonido, que por cierto, esto es una puesta en escena intensa. Por cierto, Chiqui, vale mencionarlo, Chiqui Tapia va a ser mi técnico, operador, que hacemos un ensayo anterior. Yo necesito un operador de sonido y luces, pero ya se hace el día anterior. Te decía que a las 5 de la tarde terminé mi trabajo preparatorio psicofísico, ya que arrancó desde muy temprano, y después es el silencio, hasta que me digan, bueno, ya está el público en la sala y tengo que entrar con Artaud. Es decir, es el silencio, mucha concentración. Concentrar, ¿qué significa? Eso, guardar mi energía, porque cuando salgo al escenario sale toda la potencia del personaje. Ya no sos vos. Ya no soy yo. Es Artaud a través tuyo. Absolutamente. Ya cuando me pongo el vestuario y ya muy acercado, ya cuando me dan la señal prácticamente estoy en silencio y estoy con Artaud. Y salgo, me coloco en escena en una situación particular con ciertos apagones y irrumpe el espíritu de Artaud. Y eso es la magia de la actuación. Por eso amo la actuación, ya no soy yo. Siendo consciente. Claro. No soy yo siendo consciente de que no soy yo. Es decir, soy testigo, decimos, de todo lo que está sucediendo. Mi yo cotidiano y profesional, digamos, está siendo testigo de todo el movimiento de energía que produce el texto, que produce el personaje, en este caso Antonin Artaud, y la magia que se va creando. La magia es como que va en aumento y increciendo en la medida que esta resonancia se va dando en el público y empieza lo que llamamos el feedback, ¿no es cierto? Y se empieza a crear el recinto sagrado, digo yo, del teatro. Claro. Se empieza a crear cargar de energía, ¿no? Claro. Entonces, este sábado 19 de mayo a las 20 horas tendremos la oportunidad de apreciar, de disfrutar el espectáculo Entre el cielo y el infierno, unipersonal del maestro Daniel Lambertini, en la comedia, dijimos, Zapiola 276, con entrada libre y gratuita.
Muchas gracias, maestro, por venir a esta charla en Clásica Areco y estaremos esperando esta presentación. Muchas gracias a vos, Nicolás, por ser tan buen oyente darme la posibilidad de expresarme y de que podamos comunicarle esto al espectador, al oyente, ¿no es cierto? Pero vos has creado el clima y el espacio para que creo que pueden quedar signos muy claros para que el espectador se sienta con ganas de tener esta experiencia. No necesariamente se tiene que conocer intelectualmente, insisto, la obra de arte no es un conocimiento intelectual, es parte, pero sobre todo es un contacto espiritual que tenemos y esa vibración, insisto, está en todos nosotros. Así que esta es una oportunidad que es realmente inédita. Yo he viajado bastante por el mundo, lo que está pasando acá en San Antonio de Areco con la comedia es inédito, es inusual, es decir, agradezco a la comedia, puntualmente agradezco a Irene y a Horacio Bauer, porque realmente no es común en el mundo que alguien apoye la cultura como ellos lo están apoyando, que ellos hayan decidido que yo haga este espectáculo en su lugar tan bien montado que está, que lo tienen. Es un privilegio actuar ahí, yo estoy más que feliz, pero es gracias a su auspicio y a su realmente apreciación de la cultura, su interés por San Antonio de Areco y el desarrollo del arte y la cultura, por su respeto hacia los artistas, que es lo que me han demostrado en mi caso, y han generado generosamente esta oportunidad para que yo haga este espectáculo que amo profundamente y que sé que le va a llegar a mucha gente, y que va a ser un hermoso acontecimiento para todos. Así que el agradecido soy yo, estoy muy conmovido, porque va a ser realmente algo que va a suceder, esto que hablábamos en un principio, en mi pueblo, del cual nunca me separé, y que realmente todo eso va a vibrar en este momento del 19 en el Teatro de la Comedia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Insisto, muchas gracias por el libro. Y mientras nosotros seguimos disfrutando en Clásica Areco de lo mejor de la música clásica. Usted está escuchando Clásica Areco. Música clásica en las 24 horas. Clásica Areco. FM 94.1. Una frecuencia dedicada a la difusión de la música clásica.